Buenas noches, bienvenidos a este enfoque especial. Ya lo han visto, hemos visto todo ese debate con los principales candidatos a las elecciones y al Congreso de los Diputados el próximo 10 de noviembre. Vamos a analizar a partir de ahora, en este enfoque especial, como les decía, ese debate, lo que nos deja ese debate, lo que nos deja lo que nos han dicho esos 5 candidatos de los principales partidos de cara a esa cita electoral del próximo domingo. Volvemos a saludar a los que forman esta noche la mesa del enfoque. Paco Pomares, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Santana, buenas noches. Buenas noches. Chicha Rosarena, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Juan Luján, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Carlos Domínguez, buenas noches. Buenas noches. Mayer Trujillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a mi lado, Miguel Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Y lo primero es una pregunta rápida, 20 segundos para contestar. Ya saben, es tradicional, cada vez que escuchamos un debate o vemos un debate de este tipo. ¿Quién ha ganado el debate? ¿Quién ha estado mejor? Paco. ¿Quién ha ganado el debate? Es difícil de decir porque no creo que lo haya ganado nadie en concreto. ¿Quiénes han estado más sueltos? ¿Quiénes han recurrido menos al uso del argumentario? Pues probablemente Alberto Rodríguez y Ana Oramas, ¿no? ¿Y quiénes lo han hecho francamente peor? Pues yo creo que Ana Zurita, muy perdida, muy nerviosa, y Héctor Gómez, que primero porque todo el mundo le ha pedido cuentas, Tiempo, pero Paco. Fundamentalmente... Tiempo, después ampliamos. Lourdes, 20 segundos. Yo coincido en que no se puede establecer un ganador claro, porque además ha sido un debate muy disperso, pero las personas más claras y que han colocado mejor su mensaje muy directo al ciudadano, al elector, ha sido Alberto Rodríguez de Podemos y Ana Oramas de Coalición Canaria. Chicha. Yo no tengo ninguna duda tampoco. Tanto Alberto de Podemos como Ana Oramas de Coalición Canaria han sido los más concretos. Yo creo que Melissa tiene un papel muy difícil porque su escaño está en el alero. Y luego Héctor Gómez está, me parece un buen político en algunos momentos, pero en otros no, porque lo veo como, ¿cómo te diría yo a ti para terminar la intervención? Impasible. Juan. Me gustaría no coincidir para que hubiera debate, pero creo que ha habido un empate. Yo daría a los dos como ganadores. Alberto Rodríguez más ideológico su mensaje y Ana Oramas, digamos, más cercana, más populista, pero con las ideas bastante claras de lo que quería transmitir. Y desde luego que en el apartado, en otro extremo, Ana Zurita y Héctor Gómez, los más flojos con diferencia, y los gráficos de Melissa Tiempo, ahí en Juan. intermedio. A ver si estamos cerca del pleno. Carlos. Pues sí, vamos a estar cerca del pleno porque también creo que ha ganado Ana Oramas y Alberto Rodríguez, porque además se han acercado más a la realidad de la sociedad canaria. Ana además ha sido muy contundente en el mensaje y me quedo con esa frase que dijo, nos tienen que respetar, y lo que dijo también Pablo del problema de la vivienda, 10 desahucios diarios en Canarias. Sí. Mayer. Bueno, coincido con el diagnóstico de los compañeros y añado que además yo creo que quien ha perdido son los espectadores que han dedicado tiempo a ver esto, porque la verdad que no ha aportado gran cosa, ¿no? Y sin embargo, decíamos al principio cuando nos preguntabas qué esperábamos debate, y ha habido candidatos que han dado la espalda al debate. Sí. O sea, simplemente se le preguntaba y no respondían. Como Tiempo, Héctor Mayer. Ahora seguimos con esto. Miguel, esto es una buena mesa de opinión. Yo no sé si tú estás por la misma idea. 20 segundos. La verdad que demoscópicamente estaríamos en el 100% de coincidencia. Yo estoy de acuerdo. Hemos, desde luego, los dos candidatos que han trabajado mejor, que el discurso ha sido más cercano y lo han planteado mejor, han sido tanto Alberto como Ana Oramas. Muy bien. Mayer, recupero lo que estabas diciendo. Porque una de las preguntas es, ¿ha habido alguna sorpresa en este debate o ha sido un debate sin sorpresa? Sí, ha sido un debate sin sorpresa y sobre todo que yo creo que los ciudadanos estamos en clave de, señores, ¿cómo nos van a sacar de este atasco? ¿Qué van a hacer distinto? Y no hemos escuchado nada de eso. Parece que cada uno de los candidatos está más pendiente de sacar su puestito y asegurarse su puestito en el Congreso de los Diputados, que de verdad el problemón que tenemos, que es evitarnos unas terceras elecciones. Es que de eso ni se habló. Nada, No no se les habló importa. de qué política van a llevar, de qué pacto. A mí, por ejemplo, yo, como me gusta ser optimista, sí me gustaría quedarme y que los espectadores se quedaran con algunos acuerdos o algunas propuestas comunes de partidos tan distantes como Podemos y Coalición Canarias. Los dos coincidieron en algo que para mí es algo en el que ponemos mucho acento en la SER y en otras emisoras de radio y en otros medios, porque es dramático en Canarias, ¿no? Son las 40.000 personas, la mayoría mujeres, que viven con pensiones no contributivas que apenas llegan a los 390 euros. Y ahí han coincidido en que debe ser una prioridad que el Estado tome medidas y que se apruebe un aumento de esta, no de un 1%, de un 2%, no, tienen que llegar como mínimo a los 600 euros para que puedan salir de esos 390 para euros sobrevivir. Para sobrevivir con 600 euros. A mí ver, porque soy una persona vitalista y optimista, ver
que partidos tan distantes como Podemos y como Coalición Canarias coinciden en este diagnóstico, pues me parece positivo, como me pareció también muy positivo ver coincidir a la candidata de Ciudadanos, que siempre tiene un discurso ella que incide mucho en los temas de desarrollo sostenible, cambio climático, en posiciones también con Podemos. Tienen matices, pero coinciden en que tenemos un problema de desarrollo sostenible y que hay que tomar medidas en este sentido. Y es que si te das cuenta, Lourdes, perdona Miguel, hay una cosa que está clara. Ana Oramas en un momento dado dice una frase que es a lo que tienen que ir. Hace falta un gobierno fuerte y hay que tener sentido de Estado. Y el problema es que muchos no tienen sentido de Estado. Estos eran candidatos, casualmente, todos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Que, elección bueno, de los partidos, por lo dijo nuestra compañera Piluca. Hay que dejarlo claro y además Pilar lo ha dejado muy claro, ¿no? Pero incomprensible, Miguel. Por cierto... Sí, pero a mí me gustaría incidir en lo que dice Chicha Rosarena, yo que soy una regionalista convencida. O sea, yo no entiendo por qué los partidos deciden llevar a un debate de una de las televisiones públicas en la que nos encontramos hoy, en la Radio Televisión Canaria, a los diputados de la provincia de Tenerife y reservar para la otra televisión pública, Televisión Española, a los diputados por la provincia de Las Palmas. Yo creo que los diputados que representan a los ciudadanos de Canarias, sean de una provincia u otra, están capacitados para debatir sobre los problemas de Canarias en cualquiera de las dos televisiones y que podían haberlo mezclado, porque al final no han salido de ejemplos, todos los ejemplos de temas de gestión. Por ejemplo, el candidato socialista... para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No, el ejemplo que ponía de gestión del gobierno del Estado era las chumberas, no había quien lo sacara de las chumberas. Por cierto, viendo el debate de ayer, el debate entre los principales líderes, los cabezas de listas nacionales y el debate de hoy, ¿ustedes creen que Paco, te lo voy a decir a ti, que la duda del bloqueo o no bloqueo después del 10 de noviembre ha quedado clara o está la cosa más complicada? En realidad se ha hablado poco de ese asunto en este, más que debate, yo lo calificaría de coloquio que han tenido hoy los candidatos a las elecciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero si la pregunta es si ayer se simplificó de alguna manera las posibles salidas al bloqueo nacional, yo tengo la perspectiva, la impresión de que en absoluto. Yo creo que estamos en una situación que solamente podrá resolver la matemática parlamentaria si por un casual, y parece muy difícil, se produce una suma que lo permita. Las posiciones vienen a ser más o menos la misma y una de las cosas que sí hay entre lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió hoy es un casi absoluto correlato entre los discursos que se dicen a nivel nacional y los que se dicen a nivel canario. Incluso copiar gestos y actitudes. El comportamiento, por ejemplo, de Héctor Gómez hoy durante el debate ha sido clónico del comportamiento de ayer del señor Pedro Sánchez, ¿no? El presidente Sánchez. El de Melisa, ha sido igual. El de Melisa clónico de Albert Rodríguez. Efectivamente. Los gráficos Rivera. Se veían mejor los gráficos, desde luego, los de Melisa, y no estaba ningún mapa con Canarias en el Mediterráneo como lo de Albert Rivera. Lo que pasa es que te decepcionó porque el Tenique no apareció. No apareció el Tenique, pero se nombró. Pero en cualquier caso coincido con Paco en que Héctor parecía, sin responder a los otros y haciendo gestos de desprecio, lo que hacía ayer Pedro, y Melisa lo que hacía ayer Rivera. Perdona, Juan, porque vamos también a recopilar las reacciones post-debate de los líderes que han participado esta noche en Televisión Canaria. Ya están esos estudios, en ese plató de Radio Televisión Canaria, nuestra compañera Wendy Fuentes, y creo que con la primera, con Ana Zurita, la candidata del Partido Popular. Wendy, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Así es, como bien has dicho, ya estamos aquí en este fotocall para recoger las primeras impresiones post-debate. Si les parece, abrimos esta ronda de entrevistas con la candidata Ana Zurita, candidata por el Partido Popular al Congreso de los Diputados. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Preguntarle qué le ha parecido el debate y personalmente cómo se ha visto. ¿Ha salido satisfecha? Le recuerdo que tenemos un minuto para que nos responda. Hombre, personalmente sí, me he sentido satisfecha y porque además he visto un espíritu de, vamos a decir, de colaboración, entre comillas, entre todos los grupos políticos. Yo creo que el espíritu de todos es este 10 de noviembre desbloquear la situación de este país, que es el espíritu de todos formar gobierno. Bueno, y ha habido una clara tendencia entre lo que somos los grupos, digamos, del centro derecha, echándole, vamos a decir así, los perros, como decimos los canarios, al representante del Partido Socialista, porque lo que está claro y lo creo que se ha evidenciado que es el incumplimiento de Pedro Sánchez con Canarias, o sea, que ha cercenado nuestras inversiones, que ha cercenado nuestros presupuestos, nuestro régimen económico y fiscal. Todo eso ha salido en el debate y yo lo que espero que haya servido para que los ciudadanos pues se den cuenta y puedan tomar una decisión el próximo 10 de noviembre y que tengan claro que solo son dos opciones, que una es Pedro Sánchez y la otra es nuestro presidente Pablo Casado, y hay que decidir el voto, y espero que este debate les haya servido para que se inclinen la balanza hacia el grupo que lideramos. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, primeras palabras de Ana Zurita. Les pregunto por Ana Zurita. Carlos, ¿cómo la has visto? Bueno, quizá los dos más flojos han sido lo de los dos principales partidos, el Partido Popular y el PSOE, Ana Zurita y Héctor Gómez. De todas formas, Héctor Gómez ya había comentado que había que tener sentido de Estado. Lo había dicho también Anoramas, no lo había dicho Ana Zurita, pero lo acaba de decir ahora. Dice que ha salido con un espíritu de llegar a un acuerdo. Eso abre una puerta clara a una posible abstención del Partido Popular que permita gobernar en solitario al PSOE. Mayer, valoraciones de Ana Zurita. No sé, yo no sé dónde he visto a Ana Zurita ese espíritu de acuerdo. La verdad que yo no lo he visto por ningún lado, pero bueno, debe ser que ella se quedó con una buena sensación. Lo enfocaron en un momento, pero la cámara estaba... En cualquier caso, sí que es verdad que lo que apunta Carlos es interesante, ¿no? ¿Tendrá el Partido Popular la generosidad a partir del 10 de noviembre de facilitar la investidura de Pedro Sánchez? Y si es así, eso puede ser pan para hoy, hambre para mañana, porque después hay que gobernar, después hay que aprobar unos presupuestos. ¿Quién va a aprobar esos presupuestos? ¿Otra vez el Partido Popular? Una cosa es la investidura y otra cosa es sacar esas cuentas. Sí. Pero fíjate, Mayer, lo que tú estabas comentando antes de que no vistes en el debate ese sentido de Estado que ahora descubre Ana Zurita, es que uno de los rifirrafes más contundentes que tuvo el candidato socialista con la candidata del Partido Popular a ser diputados por esta provincia en el Congreso es cuando Héctor Gómez pide el apoyo para el candidato socialista y Ana Zurita le recuerda que Pedro Sánchez dimitió para no apoyar a Mariano Rajoy como presidente. Es decir, que en el debate no se vio ese espíritu ni todo lo contrario, ¿no? Pero ella lo vio. Ella lo vio, ella lo descubrió al salir. Pero también hay Perdona, Chicha, porque a Miguel me gustaría preguntarle, ¿estrategia de Ana Zurita esta noche se repite la de Pablo Casado? Atacar a Pedro Sánchez, atacar al Partido Socialista. Sí, pero en esta ocasión yo creo que ha sido bastante más plana y bastante más falta de comunicación en ese sentido. En cuanto a los... Si nos fijamos, una de las actuaciones que ha tenido más repercusión ha sido precisamente algo que se le ha vuelto totalmente en contra, que es los pensiones, donde ahí Alberto Rodríguez ha tenido una frase grandiosa que es cambie la calculadora, ¿no? Sí. A la hora de calcular las pensiones. Entonces, creo que no ha obtenido unos buenos resultados en ese sentido. Chicha. Sí, bueno, yo, como dice Miguel, lo de cambien la calculadora yo creo que es una de las frases de la noche, además lo ha hecho con gracia, ¿no? Yo a Ana Zurita, como a muchos otros políticos, les diría que por favor no nombren ya a José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, Zapatero es agua pasada y es que lo vuelven a nombrar. Y yo no sé los demás compañeros de esta mesa, pero a mí cuando ya me nombran a Zapatero, que tengo claro que fue un mal presidente, oye, lo que no puede ser es que otra vez insistir. Y en ese momento, Miguel, se produce como una reacción no solo de quien te está hablando, sino también de otras personas que lo comentamos siempre en reuniones y demás, que parece que ¿para qué nombras ahora a Zapatero? Aunque es verdad, Chicha, que está resucitando el espíritu de Zapatero porque estamos otra vez a las puertas de una crisis y no vemos, ni siquiera tampoco por parte del Partido Popular, medidas claras que se vayan a tomar para parar esto. Claro. Ahora hablaremos de los bloques. Y a eso añadirle una cosa que dijo Miguel, que lo planteó, y creo que no sé si Paco empezó a oír, no lo tengo claro, a contestarle el tema de... Y vemos intención de llegar a acuerdos, y vemos intención de tener lo que ellos dicen precisamente mentalidad de Estado. Yo no la he visto esta Paco. noche. No va a haber posibilidad de llegar a acuerdos si al final las encuestas se cumplen, porque si los acuerdos que se producen se basan fundamentalmente en que el Partido Popular se abstenga en la elección del candidato del Partido Socialista, a los 6, a los 8 meses, eso va a entrar en crisis. No hay ninguna posibilidad de que Paco, se produzcan acuerdos. Perdona que te interrumpa porque ya está Wendy también con otra de las protagonistas esta noche en el debate, con la candidata de Coalición Canaria y Nueva Canarias, candidata nacionalista, Ana Oramas. Wendy. Así es, Miguel Ángel, estoy con Ana Oramas, candidata al Congreso de los Diputados por Coalición Canarias, Nueva Canarias, y le traslado igualmente la pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. Preguntarle cuál es su apreciación sobre el debate y cómo se ha visto. ¿Sale contenta? No, porque creo que hay demasiada crispación, que no nos damos cuenta que volvemos a unas segundas elecciones en menos de 6 meses, que hay que tender puentes, que hay que llegar a acuerdos, que no va a haber mayorías absolutas. Y eso hay que rebajarlo, porque vamos a tenernos que poner de acuerdo en muchas cosas, en las pensiones, en el sistema de financiación, en los temas de Canarias. A mí lo único que me ha dolido es que cuando pregunté, ¿ustedes están dispuestos a apoyar los temas de Canarias, le digan lo que le diga su partido? Que todo el mundo mirara para otro lado, ¿no? Es volver a la casilla, es salida siempre. Pero yo tengo esperanza que en esta legislatura por fin los canarios se nos respete y se cumpla nuestro fuero, ¿no?
Gracias por atendernos. Ana Oramas, buenas noches y mucha suerte. Gracias a ustedes. Bueno, primeras declaraciones de Ana Oramas. Juan Luján, valoración. Yo creo que Ana Oramas fue, si no la mejor, o empató por lo menos con Alberto. Tenía claro lo que quería decir y a quién dirigirse, y sabía combinar bien los temas canarios con temas de ámbito estatal que afectan a Canarias, como pensiones o el tema de la financiación. Y cuando hablaba de los agricultores, si yo fuera agricultor o pescador canario, me encantaría que en Canarias gobernara algún día el partido de Ana Oramas, porque estaría la agricultura en unos niveles mucho mejores que actualmente. A lo mejor algún día gobierna el partido de Ana Oramas en Canarias y atienden a los agricultores. Explica que es una ironía, porque igual algunos no lo entienden. Vale. La ironía, que no hay comillas en la tele. 25 años. Bueno, Melissa Rodríguez se lo sacó tanto Coalición Canaria, y nombrando a los Partido Popular y Partido agricultores siempre en Socialista. las campañas electorales cuando dependemos aquí Y de... además, vamos. haces bien en matizar eso, porque efectivamente a nadie se le escapa que algunos asuntos importantes que hemos conseguido con respecto al Estado tienen que ver con la aritmética, ¿no? Y con cómo funcionan, como decía Paco, los números en el Congreso de los Diputados. Pero es verdad que cuando ves ese discurso reivindicativo de Coalición Canaria con respecto a Madrid, pues te gustaría que con algunos asuntos deficientes aquí en el archipiélago se tuviera ese mismo discurso, y no lo hemos tenido. Y viceversa, y también pedirle lo mismo a los partidos estatales, porque cuando yo oigo al final a Ana Zurita hablar de que ella propondrá un plan de obras prioritarias, entre ellas las carreteras, y que el Estado cumpla el convenio de carreteras con Canarias y que Pedro Sánchez no está cumpliendo, digo, Dios mío, que todos tenemos un poco de memoria. Es que el gobierno de Canarias tuvo que recurrir a los tribunales para que el gobierno de Rajoy, que incumplió un acuerdo firmado con Canarias, y al final se ha ganado por sentencia, y por sentencia le tuvieron que decir que los canarios teníamos derecho a que el Estado nos transfiriera el dinero que había en un convenio de carretera. Y entonces ver ahora cómo el Partido Popular le achaca al Partido Socialista el convenio y el Partido Socialista no nos quiere abonar la sentencia ganada. Perdonen, porque tenemos ya también en directo a Alberto Rodríguez, que en función de lo que han dicho en la mesa esta noche, también es otro de los que sale bien en el debate, Wendy. Así es, Miguel Ángel, ya lo tenemos por aquí. Continuamos con esta ronda de entrevistas, en este caso con el candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, Alberto Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Preguntarle, al igual que el resto de los candidatos, cuál es su valoración del debate y si ha salido satisfechos, cómo se ha visto. Recordarle que tiene un minuto para respondernos. Bueno, intentamos poner las propuestas sobre la mesa para mejorar la vida de los canarios y de las Canarias, y espero haberlo conseguido. Yo creo que fue un debate respetuoso, más allá de algún corte de intervención en algún momento. Creo que por parte de todos los candidatos se pudo tener un debate sano, democráticamente hablando, y espero que a la gente le haya sido útil. Hasta aquí, muchísimas gracias, Alberto Rodríguez, mucha suerte. A ustedes. Bueno, Carlos, antes coincidían Ana Oramas, Alberto Rodríguez, los que mejor han estado en el debate. Después hablaremos y entraremos en profundidad en cada propuesta, en los momentos donde ha habido discusión, en cada bloque del debate. Pero Alberto, ¿cómo ha estado? Alberto ha estado francamente bien, ha estado respetuoso, como él ha comentado que ha estado el debate, él ha estado respetuoso, pero ha estado firme en algunas cuestiones, incluso teniendo pues el momento del debate, que es cuando nombró lo de la calculadora, cuando se reveló ante ese 16% que se decía que se habían subido las pensiones, dijo no, oye, si eso es así cambia de calculadora, pero después puso un punto muy importante, el recordar la realidad social de Canarias, que tenemos más de un 40% de la sociedad canaria está en exclusión social. Y lo dijo con un dato impresionante, los desahucios, 10 desahucios al día. No somos conscientes de eso en los canarios. Y 7 de ellos por alquiler. El precio del alquiler está disparado. Quizá no tuvo tiempo a decir otras cosas, pero las que dijo realmente le posicionan en el primer puesto. Yo creo que sí somos conscientes de la realidad social de Canarias, del problema de distribución de la riqueza que hay en Canarias, porque todos los medios que estamos aquí representados esta noche lo estamos contando a diario. Lo que estamos esperando es que, aparte de darnos el diagnóstico que lo hacemos nosotros, que están los datos, nos digan sus planes, sus políticas para sacarnos de esa situación. A lo mejor es que ellos no son conscientes, o muchos de los políticos que tenemos no son conscientes. Los políticos y los gestores tienen que tener planes de desarrollo, es decir, no es decir, hay
una tasa de exclusión social de tanto. Hay un 40% de los desempleados que no reciben ninguna prestación. Hay 40.000 personas en Canarias, la mayoría mujeres, que además sostienen a su familia solas, que viven con 390 euros al mes. Todos esos datos los repetimos y los decimos a diario en los medios, en la mayor parte de los medios de comunicación de Canarias. Lo que pasa, Lourdes, es que pero el sistema electoral no se basa en hacer que los políticos encuentren soluciones o desarrollen planes. Se basa en culpabilizar a los otros partidos de los problemas que existen. Ese es el modelo que se repite una y otra vez, y por eso resulta todo esto tan cansino, tan aburrido, ¿no? Porque sistemáticamente lo que se hace es echarle la culpa al otro, ¿no? Parece que es lo único que tiene valor en política. Seguimos la ronda, Paco, y tuvieras unos datos de tu empresa, buscarías un plan para solucionar. Que si no se nos van, vamos a seguir con las primeras valoraciones y después seguimos en la mesa, porque tenemos también a Héctor Gómez, el candidato del Partido Socialista. Wendy. Así es, Miguel Ángel, y no queremos que se nos vayan. Continuamos recogiendo las impresiones al término de este debate A5. En este caso, como bien has dicho, Miguel Ángel, nos encontramos con Héctor Gómez, candidato por el Partido Socialista al Congreso de los Diputados. Buenas noches. Muy buenas noches. Preguntarle igualmente la apreciación, la valoración que hace de este debate y cómo se ha visto usted personalmente. ¿Sale contento? Bueno, este debate es una foto real de lo que sucede en el conjunto del país, en la política nacional. Una derecha que está precisamente orientada a la crispación, a la confrontación, poco dada a buscar soluciones a la situación de bloqueo que vivimos en España. Y por otro lado, desde la perspectiva de nuestro proyecto político del Partido Socialista, que represento como candidato al Congreso de los Diputados, desde luego pretendemos trasladar un mensaje a la ciudadanía de proyecto de progreso en el ámbito social, los desafíos territoriales, también en la comunidad internacional. Tenemos mucho trabajo por hacer. Nuestro mensaje es propositivo, con propuestas, con mensajes constructivos. Sin embargo, nos encontramos una realidad que he preguntado en este debate, precisamente, ¿qué piensan hacer después del 10 de noviembre? ¿Qué piensan hacer? ¿Piensan facilitar la gobernabilidad? ¿Piensan trabajar en esa dirección? ¿O vamos a seguir instalados en esta situación de bloqueo? A nosotros especialmente nos preocupa. España necesita un gobierno de una vez, lo antes posible, para poder poner en marcha toda la maquinaria del gobierno de España y, evidentemente, poner políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Gracias por atendernos. Mucha suerte. Buenas noches. Muy amable. Bueno, primeras declaraciones de Héctor Gómez. Miguel, piensa, porque ahora te preguntaré si este debate puede cambiar la opinión de muchos indecisos. Pero sí me gustaría preguntarle a Paco, a Juan también, por valoración, por Héctor Gómez. Hombre, yo creo que hizo un discurso muy plano y además un discurso muy soberbio, en el sentido de que se instaló en esa actitud un poco despreciativa, no quiso entrar nunca en el debate, cada vez que le preguntaban algo reclamaba que le dejaran intervenir en su monólogo concreto, y realmente ha estado a punto de cargarse el debate en 2 o 3 ocasiones. Ha sido una de las personas que de alguna manera, con su manera de actuar, ha reducido el interés informativo y el interés televisivo del debate. Pero bueno, él se ha ido muy contento pensando que, pues, nos acaba de decir, pensando que lo que se ha proyectado es que la derecha cavernícola no quiere apoyar al Partido Socialista. Hombre, es que esa es una de sus funciones de la derecha, no apoyar a la izquierda, y una de las funciones de la izquierda es no apoyar a la derecha. ¿Qué culpa tenemos si en este país las cosas están tan confundidas, ¿no? Pero ahora, cuando hablaba con Wendy, es que no miraba el papel, pero leía argumentario. En el debate no hemos visto una derecha crispada insultando a Héctor Gómez. Nada, si la pobre Nazulita estaba le estaban haciendo preguntitas y le estaban diciendo qué pasa con esto que afecta a Canarias. Y él no respondía. Quiero decir, no ha habido una derecha crispada en ningún momento. Lo que ha hecho es repetir el argumentario del señor Iván Redondo, el gurú de Pedro Sánchez, creo yo, ahora mismo, porque no se corresponde con lo que hemos visto hoy en el debate. Pero en ese sentido es que tanto Héctor como Ana e incluso como Melisa se han limitado a argumentar lo que le ha venido casi desde Madrid. Sí, pero Melisa ha buscado más el debate y la confrontación incluso con Héctor. Pero fíjate, es interesante porque Melisa sí que ha conseguido trabajar un poco más el mensaje en el ámbito canario, local, sí. Pero si se fijan ustedes, en muchas ocasiones ha dicho frases como comenta Ana María Oramas, como comenta... De hecho, ha habido un momento que ha resultado curioso, en el que las similitudes, lo ha comentado antes Lourdes, las similitudes en las posiciones tan antagónicas de Ciudadanos con Podemos y con Coalición Canaria eran tremendas. Es decir, estaban muy de acuerdo. Claro, Miguel, quedaba muy claro que había un antagonismo muy notable entre Héctor Gómez y Melisa Rodríguez. Yo creo que quedó claro. Sin embargo, a todos nos ha sorprendido precisamente lo contrario, que hemos visto a Ana Oramas con Alberto Rodríguez
Incluso con un punto de cercanía, casi. Sí, es decir, sí. Pues mire, Pero hay un detalle, Miguel, sí, que, brevemente, que vamos con Melissa, que venga. no se puede, digamos, quedar en el tintero. Yo creo que a Héctor Gómez, muy impasible, lo que le ha faltado es que él tenía que haber dicho lo que dijo Alberto, y es una frase textual: interesado en que no engañen a la gente con bajada de impuestos. El dinero tiene que salir de algún lado. Y yo creo que ese era el papel de Héctor Gómez, que no lo ha llevado a Pues cabo. estábamos hablando de la candidata de Ciudadanos, ya está con Wendy Fuentes, la última candidata que ha participado esta noche en el debate de Televisión Canaria. Wendy. Pues sí, precisamente, compañero, ya cerramos esta ronda de entrevistas con la candidata Melissa Rodríguez, candidata por Ciudadanos al Congreso de los Diputados también. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya te lo comentaba, preguntarte por la valoración que haces del debate y sobre todo que nos interesa cómo te has visto. Bueno, yo creo que lo que demostré fue las ganas, sobre todo también el trabajo hecho durante estos 4 años, que es importante porque para defender a Canarias hay que hacer algo básico, que es trabajar día a día para defender a los canarios, y expuse nuestro programa electoral y parte también de nuestra agenda canaria, porque somos el único partido nacional que tiene agenda canaria, que tiene puntos específicos para Canarias, y eso es muy importante si queremos defender la igualdad. Muchísimas gracias, Melissa Rodríguez. La verdad que todos se han portado muy bien, respetando este minuto. Y hasta aquí, Miguel Ángel, esta ronda de entrevistas, recogiendo las impresiones al término de este debate. La verdad es que sí, todo es muy respetuoso con ese minuto. Muchas gracias, Wendy, por acercarnos las primeras valoraciones de los candidatos. Buenas noches. Miguel, la pregunta que te hacía antes, ¿crees que con este debate hay algún indeciso que ya ha tomado una decisión? Si atendemos a los datos demoscópicos, sí. Tenemos más o menos en torno a 1 de cada 4 electores que toma la decisión en estos momentos, en estas 2 semanas, en esta semana de campaña, y el debate forma parte de esa fuente de información que utiliza para definir su voto. A eso le añadimos que en estas elecciones, y además lo hemos comentado en diversas ocasiones, tenemos una volatilidad o una indecisión del voto enorme, estamos casi en un 40%. Entonces, probablemente tengamos mucho votante que en estos momentos ha decidido, y que además, incluso por segmentos, afecta mucho más a la población joven que a la población mayor. Esto es importante porque cuando hablábamos antes de Alberto, por ejemplo, de su manera de empatizar y de conectar con los jóvenes, con el electorado, probablemente lo ha conseguido, y el discurso era orientado mucho a esta población. Pues ahora, perdona Juan, nos vamos a ir un momentito a publicidad y seguimos hablando. Nos metemos de lleno también en los momentos complicados, en los momentos de tensión que hemos vivido en el debate y también en los bloques que han marcado este debate. Unos minutos y enseguida volvemos al enfoque. Retomamos el enfoque especial de este martes, ya saben, analizando lo que nos ha dejado el debate electoral, debate con los candidatos canarios al Congreso, y empezamos a abrir este debate, y nunca mejor dicho, por el primer bloque, desafíos del Estado, un bloque que se convirtió prácticamente en un cajón desastre, en el que se hablaron de muchas cosas que después se retomaron a lo largo de la noche, y en el que se habló también de Cataluña. Cero iniciativas entre los 5 diputados del Partido Socialista de Canarias. Anda que no han tenido tiempo en estos meses para trabajar, a menos que supiesen que era un paripé. También tenemos el desafío de garantizar el futuro de las pensiones. Tenemos el desafío de tener realmente un pacto por la educación que dé estabilidad. Soberanía energética basada en las renovables, tener una empresa pública que responda a los dictados de las instituciones públicas y que sirva para que seamos sostenibles energéticamente. Desde que está el señor Sánchez, el Estado tiene muchísimos desafíos, pero me gustaría centrarme en 3 cosas, que son la unidad territorial de España, el ponerle freno a esta recesión económica y la igualdad y la violencia de género. No solo blindar las pensiones, sino seguir en la senda de crecimiento conforme al IPC. Esa es una medida que pretendemos impulsar en diálogo con el resto de formaciones políticas, es nuestro propósito. Pero también en materia de financiación autonómica, queremos seguir avanzando. El Partido Popular necesitaba el apoyo y el sentido de Estado de las formaciones políticas de la oposición, el Partido Socialista estuvo ahí. Hoy nos vemos una oposición, vemos a la derecha intentando sacar rédito político absolutamente de todos y cada uno de los pasos que da el gobierno. ¿Cuántas naciones hay en España, señor Gómez? Cuando tenga mi turno de intervención haré el discurso o la intervención que considere oportuna. Hemos descubierto la verdadera cara del Partido Socialista y la verdadera cara del señor Sánchez, que es incapaz, que ha dejado tirados a españoles
catalanes, o sea, que no, ya no es solo un tema de seguridad, de un tema político, es un tema de seguridad ciudadana. De Cataluña ni de los huesos de Franco se come. ¿Qué es una grave crisis institucional? Sí. Que estos días escuchamos al señor Casado diciendo que si él gobierna, sus ministros irán a Cataluña cada semana. Todo se va a solucionar porque un ministro cada semana se vaya a pasear por Plaza de Cataluña. Con el Partido Popular se triplicó el independentismo en Cataluña. Con el Partido Socialista en el último CEO ya bajaba a casi un 40% los independentistas en Cataluña. El patriotismo no es ponerle la bandera a ver quién la tiene más grande, sino apostar por los servicios públicos. Bueno, ya lo han visto, un bloque por un lado multitemático y por el otro eje del bloque, Paco, Cataluña. Sí, se ha hablado mucho de Cataluña, pero a mí básicamente me gustaría llamar la atención por un asunto que puede parecer muy anecdótico, ¿no? Que es la facilidad con la que sus señorías dicen cosas que saben que son falsas, dicen cosas que son conscientes de que son mentiras. Ha habido un dato que no sé si se habrán dado cuenta, cada vez que doña Melisa Rodríguez sacaba el cartelito, que lo sacó varias ocasiones, hablando de las 0 intervenciones de los socialistas, en realidad eran 6. Sí. Pero ella insistía 0, 0, 0, porque sumaba mejor decir 0 que decir 6, ¿no? Es decir, al final se tienen intervenciones que no son verdad y uno ni siquiera se da cuenta del ridículo que hace cuando se dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Ayer pasó cuando el propio señor Sánchez se refería a que había quedado 530.000 puestos de trabajo, cuando eran 350. Se le debió de traspapelar el asunto, ¿no? Por desgracia, en Canarias no tenemos ese mecanismo para cuando se producen este tipo de afirmaciones sobre la marcha, salir diciendo las cosas en las que se está falseando la realidad, ¿no? Porque muchas de las afirmaciones que se han realizado se han mentido descaradamente y se cantan panchos. Mayer, yo le decía a Paco, muchos temas en un inicio frío quizás, y Cataluña también, que fue un momento de tensión entre los partidos. Sí, sobre todo cuando le pregunta Melisa Rodríguez a Héctor Gómez por lo de cuántas naciones tenemos. Como anoche, por cierto. Y entonces, sorprendentemente Héctor dice, bueno, yo responderé cuando me toque mi turno y hablaré de mi libro, ¿no? Entonces, claro, uno dice, pero bueno, ¿usted no ha venido a un debate o a qué ha venido? ¿A qué ha venido aquí? Hay que debatir ideas y si se saca un tema por parte de un adversario político, pues hay que responder. Yo la verdad que la actitud de Héctor Gómez, que la repitió durante varias ocasiones, la entendí. Eso me recuerda a un compañero de esta casa, un gran periodista de esta casa, Roberto González, que decía que cuando se acercaban las campañas electorales, las entrevistas, él le llamaba el revele su rollo, ¿no? Porque nadie respondía a lo que se le preguntaba, si no iba allí a soltar su libro. Pues hoy algo parecido, ¿no? No, yo no voy a contestar a nada, yo vengo aquí a contar mi rollo y a soltar mi argumentario y no voy a entrar a debatir con ninguna candidata. Que se ha cogido desde hace un tiempo. Pero es una mala costumbre. Una mala costumbre, igual que lo de salir a hablar y decir no admito preguntas. No admito preguntas. Que eso ya lleva también un tiempo. Pero es que después hay otras cosas que son igual de malas o negativas. Y es el tema de que, como lo decía Paco Pomaré, que son mentiras, porque es que el argumentario del partido de turno dice, y hoy toca decir esto. Entonces, oye, la gente también tiene que tener un poco de vergüenza y decir aquello de, oye, eso si quieres lo dices tú, yo no lo voy a decir porque no es cierto. Sencillamente. ¿El votante en Canarias va a salir a votar el 10 de noviembre pensando en Cataluña? Yo creo que no influye. La frase de Anagramas de Cataluña no se come, a pesar de que se ha aliado ella como coalición canaria claramente con el nacionalismo español, con el 155, pero es verdad, yo creo que a la gente no puede haber cierto hartazgo, pero no creo que vayan a buscar un voto como refugio, digamos, cómo solventamos el problema catalán. La gente, yo creo que va a tener más en cuenta otros aspectos que le tocan en el día a día, ¿no? Con el 155 se aliaron la totalidad de los diputados y senadores de Canarias, me gustaría recordarlo, no solamente Anagramas. No, la totalidad de diputados dicen, no, Pedro Quevedo se abstuvo, por ejemplo. Y claro, porque son PSOE, PP y Ciudadanos, yo digo, posicionamientos del nacionalismo español. No, y Podemos, los diputados canarios de Podemos no votaron 155, así que eso cambia la calculadora, cambia. Y la senadora de Nueva Canaria. Tenía que salir. María José López, que se abstuvo y fue... Pero de todas formas el planteamiento que hace Anagramas es muy correcto, es decir, con los de Moscopia en la mano, es verdad que la problemática citada por los canarios en los diferentes estudios no aparece en ningún momento el tema aparece Cataluña. No, yo coincido con su frase, pero digo que se contradice con su discurso, recurriendo muchas veces a lo largo de esta legislatura y aliándose con los que lo han visto, además, como un problema de orden público aplicando el 155. Se contradice con eso. Carlos. De todas formas, mirando al próximo domingo, a mí me preocupa lo que pueda pensar el ciudadano en cuanto al hartazgo.
decir, a la pérdida de confianza. Ya vimos, por ejemplo, que el debate de ayer lo vio menos gente que el del 28 de abril. Claro, al final van viendo los debates y ven que no se aportan las soluciones que decía Lourdes. Bueno, ¿cómo van a votar? Eso es lo que me preocupa, si van a seguir creyendo en la política o no. Y eso creo que es responsabilidad de los políticos cambiar ese Carlos, sentimiento. pero en parte por eso tenemos la volatilidad que tenemos, la indecisión que tenemos de voto ahora. Es que el el dato del 40%. 40% no lo habíamos tenido nunca en la historia de España. Y lo tenemos ahora mismo lo tenemos ahí latente y además con unas cifras que la media es 40%, pero es que tenemos cifras más altas pero eso es conforme verdad, bajamos la edad. Yo no quiero fastidiarte el negocio, pero eso no es que hay un alto porcentaje de gente que miente, o sea, que realmente tiene claro a lo mejor que va a votar a Vox y no está bien visto, por ejemplo, o que tiene claro algunos votos que no están bien vistos. En esto tenemos que tener claro que la herramienta demoscópica funciona, lleva funcionando muchísimos años y la investigación de mercados ha demostrado su utilidad y su aplicabilidad. Sí es cierto que cuando nosotros hacemos la pregunta de intención directa de voto, puede haber una parte de la población, una parte de la muestra que nos intente mentir, pero yo siempre explico lo mismo. No olviden ustedes que no solamente se hace una pregunta en el cuestionario, hacemos 25 o 30 preguntas. Sí, es decir, podemos inferir a partir de ciertas preguntas en otras cuestiones, a partir de las respuestas en otras cuestiones, sí podemos saber quién nos miente y quién no, y si podemos imputar correctamente el voto. Un porcentaje y aún así, y aún así tenemos un 40% de indecisos en estos momentos, pero es que entre los jóvenes se nos dispara. Es decir, el joven, yo cuando estaba escuchando antes a Alberto Rodríguez, lo comentábamos antes, el mensaje que lanzaba Alberto era precisamente ahondando en ese sector. El mensaje de Anagramas estaba ahondando precisamente en un 40% de gente que quiere ir a votar, no que se va a tener. Tenemos un 40% en estos momentos de gente que manifiesta que va a ir a votar o que tiene casi totalmente seguro que va a ir a votar, pero no sabe a quién va a ir a votar todavía. Es más, eso según partidos también tiene una alta diferencia de las diferentes formaciones, que es muy importante. Y a eso súmale que también hay gente que sigue dudando cómo debe votar. Quiero decir, Ana nada más cuenta en muchas ocasiones cómo hay gente que le dice, tú tranquila que mi voto lo tienes garantizado, pero para que sea presidente, ¿a quién voto? Con lo cual hay gente que todavía esto no lo pilla bien. Para bien o para mal tenemos todavía un cierto desconocimiento en los diferentes procesos electorales, es decir, que seguimos con esa dificultad. Sí es verdad que cuando trabajamos con datos de encuesta no podemos hablar ahora mismo de estimaciones porque ya no está permitido, pero sí es verdad que la figura de Anagramas sí está muy presente a la hora de hablar de esa diputada canaria, por decirlo de alguna forma, que es con el título, entre comillas, que se ha quedado. Lourdes, y brevemente para cerrar este bloque, porque al margen de Cataluña, otro de los temas que ha generado debate como desafío del Estado es la crisis económica o esta desaceleración económica. Se habló mucho entre los partidos, si se estaba haciendo algo, si no se estaba haciendo nada. Si se estaba ocultando, si no se estaba ocultando. Yo lo que creo, y coincido con Carlos, es que estamos hablando en estas últimas semanas, desde que se convocaron las elecciones, hay un movimiento de todos los partidos para intentar que no haya abstención o no haya tanta abstención como se piensa, y que el ciudadano sea responsable y que vaya a votar. Y nosotros lo que pedimos ante una crisis que ya se está asomando, una recesión que vemos datos, lo mal que lo están pasando un montón de ciudadanos de Canarias, un tema que no se ha nombrado, la cantidad de familias que tienen dependientes a su cargo y no tienen ninguna ayuda para hacer frente a esas personas dependientes. A todos los mayores que no tienen una plaza en una residencia y que están malviviendo y muriendo solos en sus casas. O sea, los problemas reales de la sociedad, que los conocemos todos, necesitan pactos de Estado, no solo el tema Cataluña, que es importante y que por supuesto hay que hacer un pacto de Estado. Entonces, yo iría, entusiasmada a votar y quiero ir, pero quiero ver estos debates a estos diputados diciendo, estos son la radiografía de los grandes problemas que tenemos y al margen de nuestras diferencias ideológicas tenemos que sentarnos en una mesa y buscar soluciones a los problemas y los desafíos de este país, y todo no se puede reducir a que la derecha diga que va a bajar los impuestos y la izquierda diga que lo va a subir. Bueno, pues, es que no puede ser tan simple como eso. Precisamente los impuestos, los autónomos, el empleo, generó, o por lo menos centró, el segundo bloque del debate, economía y empleo. Vamos a rescatar algunas de las cosas que dijeron los candidatos. Y yo creo que lo más preocupante es que en Canarias, a diferencia de la península, los nuevos parados tienen rostro de mujer. Y que además ha bajado lo que son contratos indefinidos un 18%. Proponemos en esta ley que si ustedes, los autónomos, no cobran más del salario mínimo interprofesional, no tengan que pagar cuota de autónomo, que si quieren ser padres o madres puedan gozar de sus bajas de paternidad y de maternidad y que tengan 2 años sin pagar esa cuota de autónomo. Nosotros proponemos, creer que sea factible crear una empresa
en 5 días y portales y ventanillas únicas para agilizar todos los trámites. Y luego diversificar la economía, que es algo que ha salido ahora muy a cuenta de la crisis que tenemos en Canarias del turismo. Subir el salario mínimo a 1.200 euros, como ya conseguimos subirlo a 900. Acabar con el fraude masivo de la temporalidad. No pueden haber contratos de menos de un mes en este país y no puede haber contratos de más de 6 meses en este país que se sigan considerando temporales. Si dura más de 6 meses es un contrato indefinido. Queremos impulsar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Sabemos perfectamente el escenario de sesgo existente y en ese compromiso está el Partido Socialista. De igual manera que trasladar un mensaje de impulso a la ciudadanía, al tejido empresarial en materia de impulso a la digitalización. Y con la reforma laboral, ¿qué vamos a hacer esto? Ya te lo dije. ¿Derogarla? Sí, sí. Estaría encantado de verlo. Ojito con quien propone en campaña electoral y lo hace además después, lo malo que después lo ejecutan, bajadas masivas de impuestos a todo el mundo. Fíjense, acababa por decirlo así, popurrí de cortes, de totales, hablando de la reforma laboral y de los impuestos. Y Alberto Rodríguez le dirigí una pregunta a Héctor Gómez. Chicha, si van a derogar la reforma laboral. La reforma laboral, porque además en las últimas horas Pedro Sánchez ha dicho que en su mente está, si vuelve a ser presidente, nombrar vicepresidente del gobierno, ya no solo consejera de Economía, a Calviño, a Nadia Calviño. Con lo cual, Nadia Calviño, sabemos todos que no es partidaria de abolir la reforma laboral en su totalidad, sino solamente determinadas parcelas. Pero fíjate el detalle que Alberto, la casualidad, no sé qué compañero ha elegido el testimonio, pero ha venido muy bien, porque te acuerdas que insistí en ello, que dije que lo que dijo Alberto lo tenía que haber dicho a lo mejor Héctor Gómez, y es, ojo, que Alberto ha estado muy interesado en que no se engañe a la gente con bajada de impuestos. El dinero tiene que salir de algún lado. Yo creo que esa frase la tenía que haber dicho Héctor Gómez, porque realmente él está, digamos, su partido está en el gobierno y también lo está en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y por otra parte, para terminar, Miguel, el detalle de que muchas veces se dicen cosas porque o te lo manda tu partido o en el, digamos, fragor de la lucha y tal. Por ejemplo, Melissa Rodríguez dice, habla de los pensionistas, de los autónomos, que dejen de pagar sus cuotas y tal. Eso es un disparate, porque si ya nos estamos quejando de que no hay dinero para pagar pensiones, etcétera, etcétera, Melissa dice, hombre, que en fin, que los pensionistas autónomos pudieran luego seguir trabajando. Entonces, la pregunta que yo hago es, Melissa, ¿qué dicen los pensionistas que no son autónomos? Que no llegan a una pensión vía autónomo. O sea, ¿no tienen derecho entonces a seguir trabajando y a cobrar la pensión? Es que se establecería, vamos, una desigualdad tremenda ahí. Paco, los impuestos siguen siendo siempre tema en campañas electorales y aquí los bloques sí están bien diferenciados, los que quieren subir impuestos o por lo menos los que quieren cambiar la progresividad fiscal y los que quieren bajar impuestos. Y es un problema también de calculadora, porque al final lo que sucede es que la izquierda tradicionalmente considera que la solución es sacar más dinero del bolsillo de la gente para devolvérselo a la gente a través de políticas sociales, y la derecha normalmente considera que lo que hay que hacer es devolverle dinero a la gente o sacar el menor dinero posible para que la gente consuma más y haya, por lo tanto, más producción y más empleo. La cuestión de la calculadora siempre es fundamental, como vimos antes, pero por cierto, quien tiene que cambiar de calculadora eres tú, Juan, porque no hubo un solo parlamentario canario que votara en contra del 155. No hubo ningún parlamentario canario que votara en contra del 155 que se vota en el Senado, no en el Congreso. Y solamente hubo uno que se abstuvo, que fue la diputada de Nueva Canarias. La senadora María José López. Pero a nivel de Congreso estaba claro. Después hacemos otro debate entre ustedes. María José López, y además le costó otro debate entre Juan Luján y Paco Pomar. Como puse el modo ironía, confundido y por eso te dije, vale. Fue María José López la que se estudiando cosas raras. Como puse el modo ironía con Anioramas, lo pondría con Ana Zurita también. Ojalá algún día gobierne y llegue a la Moncloa alguien del partido de Ana Zurita, porque que descubra que diversificar la economía con lo de Thomas Cook o que plantee crear empresas en 5 días, es que han estado gobernando, hasta hace un año y pico estuvieron gobernando, han gobernado el PP con mayoría absoluta. Entonces venir a una campaña electoral a repetir cosas tan básicas, ¿no?
Pero el problema precisamente es eso, es que estamos viendo que muchas de las propuestas que están apareciendo son propuestas casi históricas. Es decir, las propuestas de Ciudadanos y hace 2 años en algunos casos, es decir, las hemos mantenido. Hablamos de la digitalización y la diversificación de la economía. Bueno, ya, claro, si esto lleva 20 años hablándose, entonces creo que en ese sentido tenemos que cambiar un poco el chip. Sí es verdad que esta fase del debate es probablemente la que hemos encontrado posiciones más enconadas, más encontradas. Entre bloques, porque pero es de la todas diferencia entre maneras bloques. son contradictorias, porque incluso los partidos que defienden que no haya una subida de impuestos, como el Partido Popular, lo destacaba Chicha ahora, luego exponen una cantidad, o ciudadanos, una cantidad de bonificaciones que al final están detrayendo también dinero de, ¿sabes? Que tú dices una cosa, porque los servicios públicos se tienen que pagar de alguna manera. Lo que tienes que pedir luego es que haya una gestión eficaz del dinero que recauda el Estado, ¿no? Porque hay que mantener una sanidad pública, hay que mantener una educación pública. Están hablando de mejoras de un plan. O quien quiere bajar impuestos a lo mejor no tiene tanto interés en mantener la sanidad pública. Bueno, a lo mejor están pensando en los colegios concertados. Simplificar el sistema impositivo español, que es terriblemente complejo, con un montón de bonificaciones, subvenciones, etcétera. Hacer un sistema más sencillo, como por ejemplo hacen en Estados Unidos. El sistema fiscal es muy sencillo, es decir, no hay Dios que no pague impuestos, porque al que trincan sin pagar impuestos lo meten en la cárcel directamente y luego le preguntan, ¿vale? Uno de los grandes problemas del sistema fiscal español es que hay tantas posibilidades de escapar de pagar que se escapa la mitad de la gente. Carlos Mayer. Está claro que es una de las cuestiones, es el tipo de modelo que queremos tener para pagar impuestos, para generar empleo, y está claro que la derecha lo que quiere pues es facilitar a las empresas que muevan capital, que me contraten trabajadores. Ahí tendríamos que unir un poco lo que pide la izquierda, como que el salario mínimo, que ha llegado a 900, pase a 1.200. Entonces ahí es donde hay que tener encuentro entre la derecha y la izquierda, para después ir con los derechos de los trabajadores, que vayan teniendo pues estos 1.200 euros, que se derogue algunas cosas de la reforma laboral, pero facilitar también al emprendedor, al autónomo y a la empresa el poder crear rápidamente una empresa, no tener trabas, no tener la burocracia que hace que incluso empresas de fuera no vengan y pierdan oportunidades, porque sabemos todos que hay empresas que han estado hasta meses esperando una licencia para poder invertir en Canarias y la han perdido. Mayer. Yo no conozco a nadie que levante la mano y diga, yo quiero que me suban los impuestos, súbamelos a mí. Incluso, como decía Paco, a los que se supone que tienen más posibilidades de pagar los impuestos buscan la ingeniería fiscal que haga falta para eludirla, ¿no? Con lo cual, ¿qué sí reclaman los ciudadanos? Pues los ciudadanos reclaman que ya que tienen que hacer el esfuerzo de pagar unos impuestos, que en muchas ocasiones, como por ejemplo el caso de los autónomos, les duele muchísimo, que después ese dinero se gestione bien, sea eficiente, que no se derroche dinero. Hay un montón de organismos, de entramados en la administración, de colocación de funcionarios en unos sitios donde no están haciendo lo que deben, o por lo menos rindiendo lo que deben. Y escasez en sitios se dijo, donde tienen que estar. Claro, y se dijo durante la crisis, esto hay que reorganizarlo, tenemos que ir a una administración más eficiente. Pues pasó la crisis y volvimos otra vez a lo mismo. Y me imagino que ahora, si profundizamos de nuevo en esa desaceleración económica, volverá al mismo debate de vamos de nuevo a buscar una administración más eficiente. Volveremos a caer en lo mismo. Pues muy ligado a este debate de impuestos, también a la economía, el modelo social. Tercer bloque en este debate, tercer bloque que pasó, entre otros temas, por la violencia machista, por la sanidad, por las pensiones también. Vamos a ver algunos de esos momentos. Que además haya fuerzas políticas que en este momento estén poniendo en cuestión esta ley de violencia de género es inadmisible. Y tenemos que cerrar filas. Y espero que eso se haga como primera medida en esta legislatura. La violencia machista es una lacra que padecemos lamentablemente en nuestro país, que sacamos un pacto de Estado todos juntos, y que creo que todos juntos, y no utilizándolo en campaña electoral, tenemos que hacer un compromiso para que esa gran lacra deje de existir en nuestro país. A nosotros nos preocupa la posición de determinadas formaciones políticas de ultraderecha que entienden que desde lo público no se debe trabajar en esa dirección, de trabajar contra esa lacra. Por lo menos desde el Partido Popular no vamos a ceder ni un ápice de todo lo ya conseguido. Y esto lo digo porque hay otros partidos que no están aquí presentes, que proponen cambios en lo que ya tenemos acordado entre todas las fuerzas políticas en el Congreso. Es un disparate que tengamos, en el caso concreto de Canarias, ya lo ha dicho algún compañero, un 50% de paro juvenil, y estemos forzando a la gente a trabajar hasta los 67 años, y hay quien plantea desde los poderes económicos que debería ser 70 o debería ser incluso 75 años.
Y nosotros nunca haremos, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Socialista, que congeló las pensiones, el único partido político en España que ha congelado las pensiones, y ahora en campaña saca una subida del 0,9%. No seré yo quien defienda al Partido Socialista, pero decir que en la época de gobierno del Partido Popular las pensiones subieron un 17%, cambien la calculadora, porque la tienen estropeada y porque la gente tiene memoria. En los gobiernos del Partido Popular esquilmó la hucha de las pensiones, prácticamente dejándolo a menos cero. Es decir, vamos a ser realistas, utilizo ese término. También, eso también es verdad. En 2011 hubo que pedir un préstamo para pagar las pensiones, sí, claro, pero nos dejaron sin la cobertura de la hucha de las pensiones. Eso también es verdad. Y eso es una realidad. Pero si nos vamos a tener que poner todos de acuerdo en el tema de las pensiones de los próximos 20 años. Bueno, ya lo han visto. Por un lado, yo creo que hay acuerdo entre todos los partidos sobre la ley de violencia de género, sobre cómo atajar la violencia machista, o por lo menos ese acuerdo general. Y por otro lado, pues discrepancia, lo decíamos antes. Aquí es donde salió la famosa frase de hay que cambiar de la calculadora. Diferencia entre bloques, entre partidos, a la hora de afrontar el futuro del sistema público de pensiones. Lourdes. Miguel, yo primero me gustaría hacerte una matización. Ojalá todos los partidos estuvieran de acuerdo, como dijo Ana Oramas en el cierre del debate, le secundó Ciudadanos, en que la ley de violencia de género hay que ponerle medios, hay que reformar el Código Penal y hay que hacer una lucha activa contra la violencia machista que se cobra cada año más vida de mujeres en este país, aparte de todas las mujeres que viven vejadas y maltratadas en el día a día. Pero yo no me lo puedo creer, porque hay un partido que ha defendido eso y pacta con Vox, que es un partido machista, que va contra los derechos de las mujeres y que quiere que haya un retroceso. Antes decía Chicha que José Luis Rodríguez Zapatero siempre se le ponía de ejemplo, que había sido un mal presidente. Fue un buen presidente para las mujeres de este país, fue un presidente que hizo avanzar este país en materias sociales y yo ese papel de Zapatero lo reivindico. Luego tuvo desaciertos en la política económica, pero creo que fue un presidente en el que aprobó leyes sociales muy avanzadas. Leyes que ahora se quiere cargar Vox. Entonces, partidos que gobiernan, sostienen y apoyan a Vox, yo me cuesta creer que vayan verdaderamente a defender esta ley y que coloquen esto como una prioridad en sus programas. Ayer sí salió ese argumento en el debate, hoy no salió. Prácticamente hubo acuerdo entre los candidatos. Hoy afortunadamente, y eso podemos estar orgullosos los canarios, yo estoy orgullosa y ojalá pueda seguir orgullosa después del 10N, en este debate no había ningún representante de Vox porque no hay ningún diputado de Vox por Canarias. Ojalá después del 10N eso siga así. Por eso a lo mejor Miguel tiene algún dato. No, pero como no se pueden comentar ahora, nos tenemos que callar. Es verdad que no se puede. Pero sí es verdad que nos hemos encontrado con un bloque de información, con un bloque de debate en el que hemos tenido dos posturas. Una en la que se ha coincidido, que es la violencia de género, aunque muy bien apunta Lourdes, que habrá que ponerla en cuarentena en ciertas afirmaciones, y la otra las pensiones, donde yo creo que hay posiciones otra vez totalmente encontradas, más allá de la anécdota de la calculadora de Alberto, que me pareció Miguel, una frase sublime. Pero es por lo que yo decía antes, que es que porque quieren ir más allá, ya no solo porque se lo haya dicho su partido, sino porque se les ocurre que en este momento queda bien decir esto y no se están dando cuenta de que esto queda grabado y qué malo es la hemeroteca luego cuando te sacan los temas y dicen, no, mire, usted dijo esto en tal momento, ¿no? Y luego, al hilo de lo que acaba de decir Lourdes, no se olviden que no hace tanto tiempo lo mal que le sentó al Partido Popular, que lo hizo incluso rectificar, que el que era número uno el 28 de abril, el padre de la niña Mariluz, vamos a decirlo así, porque todo el mundo lo conoce así, aunque su apellido es Cortés y demás, pero todo el mundo lo conoce como el padre de la niña Mariluz, dejó bien claro que Juanma Moreno gobierna en Andalucía. Dice, no, porque él sabía que Juanma Moreno era el que lo había quitado de la lista de número uno y lo pasaban al Senado. Oye, montó un pollo y después él mismo tuvo que rectificar porque le dijeron, es que tienes que rectificar, es que dijo una verdad como un templo, está gobernando en Andalucía y era su propio partido, Miguel, gracias a los votos de Vox. Entonces es al hilo de lo que acaba de decir Lourdes Santana, que guste o no guste, se está gobernando. Eso sí, te lo pintan estupendamente en Madrid, en Andalucía. No, ellos no gobiernan. ¿Cómo que no gobiernan? Si ellos te están diciendo que si no firmas esto... Se han tenido contramanifestaciones en Madrid cuando se han manifestado por una mujer muerta y ha habido una contraprogramación. La famosa pancarta de Vox. ¿De qué me están hablando? ¿Sabes? Si es que eso... Y el alcalde fue allí a hacer las paces, el alcalde en ese momento. El alcalde actual. Volviendo al debate, vamos a tirar por pensiones, porque aquí también ha pasado algo parecido como con el tema de los impuestos. Aquí hay prácticamente dos posiciones claras, Paco. No, yo creo que en el tema de las pensiones
en el tema de las pensiones no hay ese posicionamiento entre izquierdas y derechas, básicamente porque hay 9 millones de pensionistas en este país y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Absolutamente nadie quiere ocuparse del verdadero debate sobre las pensiones. Pero si se echaron la culpa de lo que ha pasado en los últimos años. Pero por supuesto, es que se echarán la culpa de todo. E incluso cuando se pongan de acuerdo en algo, en realidad lo que se están poniendo de acuerdo es en decir que están de acuerdo. Luego, ahora, aplicar políticas, vamos a ver quién realmente mete perras en materia de violencia de género y quién no la mete. Claro. Pero, por decirlo de alguna manera, la cuestión de las pensiones es una cuestión en la que ninguno se va a atrever a hacer lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es sacar este asunto de las pensiones y otros similares del debate electoral, porque solamente sirve para tirarse trastos a la cabeza. Lo segundo, convocar el Pacto de Toledo y que el Pacto de Toledo intente encontrar alguna solución al que probablemente es el problema más grave. Al que se enfrenta no ya la democracia española, sino la sociedad española en los próximos años, porque con el envejecimiento creciente de la población no va a haber mecanismos para soportar este sistema mucho más allá de unos años. Y nadie quiere ocuparse de resolver esta historia. El problema, Paco, ya no es eso. El problema es que es un problema que va más allá, es intergeneracional. Es decir, que ya no es el problema que vayas a tener tú o que vaya a tener yo o que vaya a tener Lourdes. Es el problema que van a tener nuestros hijos si no se cambia el sistema y se elige un modelo que sea más sostenible. Yo estoy ahí con Miguel, ¿no? Y cuando veo estas manifestaciones de los colectivos de mayores, ¿no? Como el otro día, pues el recorrido aquel que hicieron hasta Madrid, digo, si estas personas están preocupadas por su pensión, ¿qué será de nosotros, de los más jóvenes, ¿no? Pero claro, y es verdad, o sea, cuando tú escuchas el discurso político, te da la sensación de que no hay ningún problema, de que las pensiones no están en quiebra, que la hucha de las pensiones no está tocando fondo, que esto hace un movimiento casi de enter del ordenador y se soluciona. Y no, aquí tenemos un problema muy grave y hay que meterle mano a este asunto. Y también, como decíamos antes, tienen que ponerse de acuerdo los partidos. Y no lo hemos visto que se pongan de acuerdo. Como decía antes Paco, lo que están haciendo es echándose en cara que el otro se gastó la hucha de las pensiones, que el otro tiró de no sé qué. Ahora, eso sí, prometernos que van a subir las pensiones, todos lo hacen. Todo. Sí. Carlos, Juan. Es que además hay una cuestión importante que refleja la situación ahora mismo de nuestros políticos, y es que están mostrando incapacidad para afrontar problemas de fondo de la sociedad y ponerle remedio y llegar a acuerdos entre todos. Y con las pensiones se está viendo. Cuando llegue el momento, estamos metiendo la basura debajo de la alfombra. Ahora, cuando levantemos la alfombra, madre mía, ¿cómo va a estar? Comentaba Ana Oramas lo de la natalidad, la baja natalidad, eso es un problema. Pero también podemos poner lo de la inmigración. Necesita España inmigrantes que trabajen. Necesitamos regular a esos inmigrantes para que haya más cotizantes a la seguridad social. Y después hay una cuestión que no podemos permitir, que es que el Estado siga tirando de la deuda pública. Estamos súper endeudados, pero ya no solo España, Europa y el mundo se está endeudando. Y vamos a pasar, esta crisis no va a ser tanto de las personas como de los Estados, y esa es más lenta. La crisis de la deuda. Y a mí lo del cascabel y el gato, lo que más me preocupa es que se mire con unas gafas públicas y con una visión pública, que se busque expertos universitarios, porque lo que vamos viendo de asesores, de estudios, muchas veces vienen de bancos o de fundaciones auspiciadas por los bancos que tienen claros intereses ahí en los planes de pensiones, y eso es lo que me preocupa, o que tengan un protagonismo precisamente los banqueros que luego se retiran con millones, con millonadas de euros de retiro y piden que los otros trabajen con una porquería de salario hasta los 68, 70 años. Creo que el tema de las pensiones va más allá de lo que planteaba Alberto Rodríguez. Tiene ventajas e inconvenientes en que la gente trabaje más años o menos años. Es más profundo y nos hacen falta estudios que sean más neutrales y que estén menos hechos con vistas a favorecer planes de pensiones privados. Que es lo que se ha visto cuando se rasca un poquito los estudios que se han hecho. Pero viendo que nuestros políticos, solamente una cosita lo que acaba de decir Juan, viendo que nuestros políticos no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo para gobernar este país, ¿tú no ves razonable que haya gente que esté asustada y diga, yo me hago un plan de pensiones privadas? Sí, claro. Sí pueden, los pocos que pueden, porque no olvidemos lo que decía también antes Lourdes, que tenemos un 40% de la población en Canarias, que es que no es que le cueste llegar a final de mes, es que no llega. Ese es el tema es que renunciamos a un derecho o no renunciamos. Otra cosa es que cualquiera pueda montar una hucha, una caja fuerte y un plan de pensiones, pero el tema es, ¿tiene derecho o no la gente cuando tiene 68 años a tener una prestación para poder seguir comiendo y dejar de trabajar? Y luego los privilegios que tienen algunos políticos en el cobro de pensiones. Bueno, hay algunos que con estas 2 legislaturas cortas ya tienen pensión asegurada. ¿Cómo se garantiza la máxima pensión simplemente por estar 2 legislaturas? El nivel alto de los mismos que se oponen a que se suba el salario mínimo. Una pregunta corta antes de pasar de corte, porque estábamos hablando antes de los votantes jóvenes. Los votantes mayores de 65 años
es gente que suele ir a votar. Sí. Y aquí, claro, lo decía Paco, creo, a ver quién se mete con los pensionistas. Tenemos que tener en cuenta que los votantes de 65 más años son el 25% del censo aproximadamente, del censo electoral. Y sin embargo, esos votantes sí que tienen muy claro a quién votar. Solo hay un 13% que decide en estos momentos a qué partido van a votar, están indecisos. El resto ya lo tienen más que claro. Entonces, en parte cuando nosotros vemos estas estimaciones y estos resultados, decimos, oye, ¿cómo puede ser que haya formaciones que sigan obteniendo unos resultados tan elevados o tengan una base electoral tan potente? Bueno, pues en parte porque es un votante muy envejecido, pero que es muy fiel en el voto y que va continuamente a votar. Un matiz con respecto a las pensiones. A mí lo que me preocupa no es tanto, quizá por edad, a mí lo que me preocupa no es tanto el hecho de que cobremos más o menos, que también. Lo que me preocupa es que obligatoriamente cada vez vamos a tener que estar trabajando hasta más años. Yo creo que yo ya me jubilo, me parece que a mí me toca 67, pero vamos, Mayer seguramente se jubilará a los 75 aproximadamente, una cosa así, eso, ¿no? Bueno, 3 bloques ya. Vamos con el último bloque, Canarias en el Estado, quizás el bloque donde más se ha hablado de Canarias. Aquí ha habido también bastante polémica, se ha hablado de los convenios, el de carreteras. Hubo un momento de discusión sobre dónde estaban 400, 500 millones del convenio de carreteras. También se habló de vivienda y, cómo no, también noticia estos últimos días, la conectividad. Se habló también de esa fusión, o de esa compra, mejor dicho, de Iberia a Air Europa. Si va a facilitar la conectividad, ¿qué se hace también con las tarifas que pagan los canarios o los que no son canarios, pero que han nacido en las islas y que para venir de la península canaria se gastan un dineral? Lo vemos. Yo creo que con nuestro régimen económico fiscal podemos aspirar a mucho más, pero podemos ser un referente en materia de innovación y desarrollo, no solo en materia de energías renovables. Y en cuanto al Partido Socialista, es lo peor que le puede pasar a Canarias en estos momentos un gobierno del señor Sánchez. Nos miran la renta, se olvidan de que tenemos un régimen económico fiscal, dudan de si nos dan o no el descuento de residentes. Que un año después, ni ese estatuto con las competencias que tenía que recibir Canarias en materia de costas, en materia de transporte aéreo interinsular, en materia de control fitosanitario y tantas cosas por las que peleamos durante tantos años, ni una se ha hecho a Canarias. Estaba gobernando el Partido Socialista cuando se aprobaron, independientemente del acuerdo entre el resto del Partido Socialista. De hecho, usted no estuvo ni en las negociaciones, imagínese, ni estuvo. Hay diferentes aspectos. Yo no estaba en el Congreso de los Diputados. Bueno, por eso. Pero formaba parte de la dirección del Partido Socialista, pero formaba parte de la dirección del Partido Socialista Federal. Son muchos los retos que tenemos que asumir y el compromiso tiene que ser de las administraciones canarias, también del Gobierno de Canarias. Existe un clima de diálogo y de absoluto compromiso por sacar adelante convenios en materia de empleo que se han firmado. Un convenio de carreteras firmado sí, pero donde no aparece compromiso alguno sobre cuándo se van a ejecutar las obras. Seguimos con la incertidumbre de las colas en las autopistas. Un convenio de obras hidráulicas que lo han mencionado, pero que tampoco se sabe cuándo se harán ni cuándo se firmarán. Nosotros tenemos claro que en este país hay que acabar con la SOCIMI y hay que limitar el precio máximo de alquileres, porque aquí no hay quien viva en las zonas turísticas en el sur de la isla, no hay quien viva en la zona metropolitana, no hay quien viva en las islas pequeñas, en Lanzarote. Bueno, el bloque decíamos donde sin duda más se habló de Canarias. Yo no sé si, Miguel, aquí los partidos aprovecharon para llegar al votante del archipiélago. Yo creo que sí, pero sí, en mi opinión aquí donde quien estaba más cómoda era Nauramas, es donde probablemente pues pudo extenderse bastante más y sobre todo es donde tenía un discurso bastante más elaborado y bastante más asentado. Al final se estaba hablando de Canarias en términos netos, ¿no? Y porque, Miguel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque cuando se trata de asuntos canarios y reivindicativos con respecto a Madrid, vemos que los nacionalistas ahí se mueven, desde luego, en su salsa, pero después los partidos nacionales solo son reivindicativos cuando no están gobernando. Exacto, cuando están en la oposición. Y entonces pasan de estar gobernando y mirar para otro lado a estar en la oposición y ser los que más reclaman, como el ejemplo que ponía antes Lourdes del convenio de carretera. Oye, ¿qué pasó? Que tú estabas gobernando antes. Pero pasa en Canarias, porque el PP gallego ha protestado cuando ha tenido que protestar, el PSOE en Baleares ha protestado gobernando. Baleares presiona. Pero entonces tenemos un problema, Juan, tenemos un problema con nuestros representantes. Pues sí, una especie de complejo colonial. De servilismo. No ocurre desde que existe
la democracia del régimen del 78. Ocurría antes también, digamos que la política canaria siempre ha sido muy clientelar de los partidos políticos nacionales. Es una cosa que acompaña nuestra historia desde siempre y que se repite como un modelo. Por lo tanto, uno de los mecanismos que habría que plantearse es cuando se producen este tipo de debates, cuando se llega a procesos electorales, es realmente si debemos exigir a los partidos políticos de carácter nacional que planteen más cuidado con los asuntos de Canarias. Es que porque al final Paco, solamente actúan pidiendo algo cuando no son ellos los que tienen que darlo. Tú recordarás cuando estábamos en el proceso de aprobar el estatuto, se decía, es que ahora vamos a blindar todos esos derechos en el estatuto. Pues fue a aprobarlo, papel mojado. Mayer, lo que realmente ha ocurrido es que en estos momentos la deuda pública española supera el 1.200.000 euros y de eso el 25% lo deben las comunidades autónomas. Los ayuntamientos no deben nada, los ayuntamientos tienen en estos momentos básicamente un superávit superior a los 7.000 millones anuales. ¿Qué es lo que está realizando el Gobierno de la Nación? El Gobierno de la Nación lo que está realizando es quedándose con el dinero de los ayuntamientos para amortizar su propio déficit y a Canarias, que es una de las pocas regiones españolas que no tiene déficit estructural, no le da ni un duro, ni se lo va a dar. Después de las elecciones no le van a dar un duro al archipiélago, porque el Gobierno de la Nación se ha encontrado con el problema de que este año, el año que concluye, ha cobrado 8.900 millones menos, 8.900.000 millones menos de lo que tenía que haber cobrado y además que la Unión Europea le ha reclamado 6.600 millones de euros. ¿Cómo van a pagar eso? Lo van a pagar no soltando un duro. Y ese es el problema con el que nos enfrentamos. Por eso es muy difícil que a pesar de todas las promesas que se han realizado, vengan dinero de la península para acá. No va a venir. Chicha. Sí, me ha hecho muchas gracias, por decirlo de alguna manera fina y educada, que en este último bloque de repente hemos oído en varias ocasiones que la compañía Vueling, bueno, y lo que ha pasado con Vueling, y yo pensé, digo, hombre, yo vi hoy aviones de Vueling en el aeropuerto de Gran Canaria y aviones de Vueling en el aeropuerto de Tenerife, con lo cual Vueling no ha caído. Cruce de líneas, a lo mejor. Sí, pero mira, ¿sabes lo que te digo, Miguel Ángel? Que hay que rectificar, porque lo que no se puede hacer es que encima de la que está cayendo introduzcamos unas cosas que no, porque muchísimos de los telespectadores pueden tener comprado. Que sí se habló otra vez de qué hacemos con la conectividad, si son obligaciones de servicio público, etcétera, etcétera. Todo eso muy bien, porque todos sabemos que Canarias y Baleares tenemos que tener una atención especial. Y hay una cosa que está clara, y lo voy a decir con educación, pero con dureza. Yo soy de las que pido que por favor tengamos un poco de paciencia para ver en qué termina todo esto de la compra de Air Europa por parte de Iberia, porque lo hemos dicho todos en esta mesa, que nos preocupa, oye, el tema del monopolio y demás. Pero yo la pregunta que hago es, y va a ser muy crudo, ¿qué preferimos? ¿Que Air Europa se fuera al traste porque el heredero o los herederos del señor Hidalgo no han sabido gestionar el grupo Globalia? Yo lo dejo simplemente ahí, porque es que han intentado vendérselo a los chinos, han intentado vendérselo a otras compañías. Señores. Bueno, estaba Air France también por ahí. Claro, empujando. pero Air France, ¿por qué? Igual que KLM, que están en la misma alianza, Miguel, por una sencilla razón, porque Air Europa está haciendo unos vuelos a Sudamérica y tiene copado el mercado. Claro. Carlos, también se habló de vivienda, perdón, no sé si vas a comentar este tema. Sí, no, con el tema de vivienda sí se hablaba de los 10 desahucios al día que habló Alberto, pero con este tema de las aerolíneas y lo de la compra de Air Europa, a mí me preocupa una cuestión y es ¿qué va a pasar ahora con el Brexit? Primero, si al final va a haber Brexit o no, ya lo veremos con las elecciones, pero si hay Brexit hay que recordar que Air Europa, Iberia están en el grupo IAG que tiene más del 50% de capital británico. Y estaban haciendo unos ajustes para ver si al final lo podían solucionar, pero si no lo solucionan, serán de terceros países y no podrá tener... Lo tenemos que dejar. Sí, y no podrá tener conectividad con dentro de la Unión Europea. Lo tenemos que dejar aquí, Chicha. Carlos, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí analizando lo que ha dejado de sí este debate. Ya saben que el resultado lo sabremos el domingo, el próximo domingo, pasando otra vez por las urnas, por esa cita electoral, elecciones generales. Nosotros volvemos el próximo jueves, en el horario habitual, a partir de las 9:30 de la noche, también con los contenidos habituales del Enfoque. Muchas gracias y muy buenas noches.